Bienvenidos a Conversaciones y a este espacio dedicado a las historias que nos inspiran. Hoy está conmigo Margarita Barrientos, creadora del emblemático comedor Los Piletones, que hoy le brinda un plato de comida todos los días a más de 2000 personas. Bienvenida, Margarita, a Conversaciones. Muchas gracias. No, es un placer, señorita. Hay recuerdos de la infancia que nos marcan para siempre, que terminan un poco marcando quiénes somos. Y yo, investigando un poco sobre vos, me encontré con uno que tiene que ver con tu mamá y con ese plato de comida que ella ponía siempre en el centro de la mesa. ¿Qué significó para vos ese ritual? ¿Qué significaba en ese momento y qué significó luego para vos? En ese momento cuando, mi mamá lo hacía todos los días, ¿no? Y para nosotros era algo común que ella lo hiciera, hasta que un día llegó la pregunta que, ¿por qué? Un día Martincito, mi hermano, 2 años mayor que yo, me dice: Maggie, decile a mamá si podemos comer esa comida. Entonces yo le pregunto, pues me gustaba preguntar y me gustaba que me respondieran, ¿no? que me contestaran por qué. Entonces le digo a mamá, ¿podemos comer esta comida? Y ella me dijo que no. Entonces le pregunto, ¿por qué? Si viene Dios a pedir, ¿qué le vas a dar? Entonces yo creo que ha sido la respuesta más bonita que me dio en ese momento, ¿no? Y bueno, fui a trabajar como todos los días, todos teníamos nuestro trabajo. Y un día, como todos los días, vengo corriendo a verla a mi mamita. Y había un lingerita que estaba comiendo la comida que ella dejaba, ¿no? Entonces le pregunto, mamá, él no es Dios. Entonces ella me dijo, ¿vos lo conocés a Dios? No, le digo. Entonces él es Dios, me dijo. No le preguntes de dónde viene ni cómo se llama, solo dale de comer, me dijo. Y ha sido algo que me marcó en mi vida, ¿no? Porque yo siempre a las personas que llegan en el comedor, lo primero que les pregunto, ¿comiste? Y si me dice no, bueno, entonces comé y después charlamos. ¿Qué otros recuerdos tenés de tu infancia en Añatuya? ¿Qué recuerdos tenés de tu padre? Tengo entendido que él dejó a la familia. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de él? Bueno, de mi papá tengo los recuerdos que nos dejó, sobre todo la educación, el respeto hacia el prójimo. Nos hablaba mucho de nuestros valores, del respeto, la educación, a quién teníamos que respetar sobre todas las cosas. Siempre nos decía cuando íbamos a la escuela, todos los días nos decía, no se olviden que 4 horas de su vida la maestra es su madre, respétenla. Eso siempre nos recalcaba y el respeto de decir sí señor, sí señorita, joven, eso siempre nos decía, el cómo sentarnos, el cómo dirigirnos a las personas. A pesar de que mi padre no tenía estudio, él tenía primero superior de aquellos años, ¿no? Él no sabía leer tampoco, era una persona que no tenía, ya le digo, estudio, ¿no? Pero era una persona que nos enseñaba mucho los valores de la educación. ¿Cómo fue ese viaje a Buenos Aires después de que tu mamá muere cuando vos tenías 11 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo fue ese viaje a Buenos Aires que fue literalmente muy golpeado, ¿no? Sí. Contame un poco la anécdota de tu llegada a Buenos Aires. Sí, cuando decidimos separarnos con Martín, con la promesa de que algún día nos íbamos a volver a encontrar, ¿no? Y subir en el tren sin rumbo ha sido lo más triste que me pasó, porque dejar un lugar a donde uno conocía y largarse a un lugar que no conocía y llegar a Buenos Aires sobre todas las cosas con tanta tristeza, ¿no? Y cada que me despertaban en el camino, en el carguero que venía, me ponía a llorar, ¿no? Y llegar a Buenos Aires y encontrarme con una enorme ciudad y sin saber a dónde ir, me acuerdo que me bajé del tren y me puse a llorar y había un policía que estaba y me dijo,
yo le mostré a dónde quería ir y me dijo él, subí en ese tren. Vos querías ir a José Cepaz a encontrarte con tu hermano Ramón, ¿no? Sí, Ramón. Y cuando yo subí en el tren, me dijo, cuando vos veas un arco que diga José Cepaz, ahí te tenés que bajar. Subí, estaba muy atenta al arco de José Cepaz y veo, y entonces yo me paro y me acerco a la puerta, ¿no? Lo primero que hice es acercarme a la puerta y el tren seguía a toda velocidad. Claro, no llegaba todavía a la estación, había sido que era el anuncio de la llegada, ¿no? Y bueno, y al ver que el tren no paraba, entonces me largué del tren en marcha. Te tiraste. ¿Y qué? Bueno, me desperté al otro día en el hospital de San Miguel, de Arcade de San Miguel, y bueno, no tenía diente, estaba toda vendada porque le había roto unas costillas, mis brazos, eran todo un desastre, no había un lugar que no me doliera, ¿no? Y bueno, y ahí me acuerdo que al otro día me despierto y entre sábanas blancas y unas monjitas que se acercaban a la puerta, veo la carita de mi hermano Ramón. Ha sido la felicidad más grande. Yo creo que en ese momento verlo a mi hermano ha sido como verlo a mi madre o a Dios, ¿no? ¿Y cómo conociste a Isidro, que es tu compañero de vida y que tiene mucho que ver con el nacimiento de los Piletones? Isidro lo conocí ahí mismo, en José Cepaz. Después tuve la desgracia de perder a mi hermano al poco tiempo, ¿no? Él sufría una enfermedad muy triste y bueno, al poco tiempo él fallece y bueno, me quedo con mi cuñada y trabajamos, ella de la cual agradezco mucho porque ella me enseñó lo que es el trabajo, ¿no? Todos los días me levantaba a las 4 de la mañana y salíamos a trabajar, ¿no? Y bueno, y ahí trabajaba yo y ahí lo conocí a Isidro. Al poco tiempo nos juntamos y después nos fuimos a vivir a la villa la Villa 20 de Lugano fuimos primero, ¿no? Después fuimos a vivir a Los Piletones, lo que son. ¿Y cómo nació Los Piletones? Tiene una fecha, tiene una anécdota muy concreta, ¿no? Bueno, Los Piletones nace el 7 de octubre del año 96. Nosotros empezamos trabajando, dando de comer a 15 niñitos y un abuelo y trabajando Isidro con carro y caballo, ¿no? Él salía a cirugiar a las 4 de la mañana y a las 8 cuando él venía vendiendo todo lo que él había juntado en la calle, ¿no? Y así nacen Los Piletones desde ese momento. La idea surgió de él en su momento, ¿no? La idea nació de él y que me dijo, Maggie, hace una taza de mate cocido y calentar la factura y dale de tomar a los chicos, ¿no? Y bueno, y ahí no paramos más de ese momento, ¿no? ¿Y cómo fue creciendo y cómo se fue ampliando? Porque hoy es mucho más que un comedor. Sí, hoy Los Piletones, hay 2 jardines, un hogar de día para los abuelos, hay una biblioteca, hay un centro de salud con farmacia, odontología y tenemos todas las especialidades, ¿no? Hay pediatría, clínica médica, gineco, donde atiende la Universidad La Guay, y odontología y psicología la Universidad Maimónides, y tenemos la farmacia que nos provee, la Fundación del AMIA nos provee de los medicamentos, hacemos cambio, lo que nosotros son de alta complejidad, nosotros hacemos cambio, ellos nos proveen de mucha cantidad de medicamentos, ¿no? Y después tenemos un taller de costura que es muy bonito, donde hacemos ropa por pedido de la gente que venden en la feria. Nosotros hacemos la ropa y le vendemos, ¿no? Eso sí vendemos porque es para mantener lo que es el taller de costura y todo lo que hacemos allí, ¿no? Después tenemos una carpintería donde se enseña oficio a la gente y a los chicos, sobre todo para sacar a los jóvenes de la calle, ¿no? Esa ha sido la idea de siempre, para que cada chico que internemos en un centro de rehabilitación, cuando salga ese chico tenga un lugar a donde trabajar. Y bueno, y eso es lo que se hace hoy en el día, ¿no?
Bien, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos del corazón y cuántos biológicos? Tengo 9 hijos biológicos y 3 hijos del corazón. ¿Cómo fue la decisión de adoptar 3? No fue nada difícil. Yo creo que siempre he tenido muchos más hijos, ¿no? Siempre mis hijos, me acuerdo que cuando los buscaba, mis hijos, que como eran muchos, algunos dormían, venían sus amiguitos y dormían todos en el piso porque las camas quedaban chicas, ¿no? Y yo a veces lo buscaba a Walter o a Juan o a Oscarcito y tenía que andar tocándole las patitas cuál era, ¿no? Porque estaban ahí, estaba Diego, Omar, Ariel, todos los chiquitos que venían a dormir en nuestra casa, ¿no? A medida mía. ¿Alguna vez tus hijos te cuestionaron esta cosa de dar tanto para los demás? Yo tengo entendido que una vez hasta llegaste a vender un televisor para darle de comer, ¿no? Sí. Nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Incluso un día le dije a Waltercito, yo voy a vender la televisión porque no tengo para dar de comer. Me acuerdo que ellos se levantaron, desenchufaron y mientras Juancito sacaba la antena y me lo dieron para que yo lo vendiera. No, jamás me cuestioné, a lo contrario, siempre están dispuestos ellos, ¿no? ¿Es cierto que cuando eras chica un día soñaste con que eras presidenta y se lo dijiste a tu papá? Sí, un día cuando mi mamá, eso ha sido un día cuando mi madre estaba muy enferma y sabíamos que ella no iba a vivir, ¿no? Y ha sido una noticia muy triste cuando nos dijeron que mi mamita iba a morir. Nos había dicho nuestra hermana mayor, Mónica. Y me acuerdo que mi papá estaba bajo un árbol haciendo lazo y yo tenía un libro que la señorita Elsa Gancedo, mi maestra, me había prestado y seguramente habré leído algo de historia y me fui corriendo a mi casa y le dije, papá, le digo, y se dio vuelta y me miró y me dijo, ¿qué quería? Le digo, papá, cuando yo sea grande voy a ser una mujer rica y voy a ser presidenta. Entonces él se dio vuelta y me dijo, ay, mi hija, chancho flaco sueña con maíz. ¿Y qué harías? ¿Qué es lo primero que harías si fueras presidenta? ¿Qué haría? ¿Qué es lo primero que harías? No, nunca sería presidenta. Pero si te nunca tocara. Sería política, pero no, quisiera que no me tocara esa parte, porque no serviría para mentirle a la gente. ¿Vos crees que la política le miente a A mí no me gustaría usar a la gente, yo quiero cosas concretas, ¿vio? Me gusta, por eso es que cuando nosotros empezamos a trabajar en los piletones y la gente nos ayudaba económicamente, yo esa ayuda que ellos nos daban de dinero lo transformaba en hecho. Por eso será que hicimos todo lo que hicimos en los piletones, ¿no? Ahora yo digo, voy a terminar la obra de los piletones, que es lo último que estoy haciendo ahora, es un refugio de mujeres golpeadas. Cuando termine eso, voy a ir a otro lado a donde la gente necesite que podamos hacer algo como los piletones. Tal vez tanto como los piletones no, pero la gente necesita mucha ayuda. Estamos en medio de un año electoral. ¿Te enojan? ¿Qué te producen tantas promesas? No, lo que me disgusta mucho es la falta de educación de los políticos. Los políticos se agreden tanto. Eso es lo que me molesta. Eso me molesta muchísimo porque estamos viviendo en una época muy difícil y de mucha agresión de la parte de nuestros políticos que creen que nos representan bien. Y no es así. Yo creo que más bien nos representarían si no agredieran, si no se agredieran. Porque yo creo que nos han quitado la responsabilidad hasta de nuestros maestros, porque hoy vienen cualquiera entra en la escuela, un padre, porque un maestro reprende a nuestros hijos, vamos y lo golpeamos. Y eso, escuchar de un político que agreda a otra persona porque no piense lo mismo, yo creo que eso
enseña a ser más maleducado a nuestro pueblo. ¿Crees que en la Argentina no se logra erradicar el hambre ni la pobreza por falta de voluntad política? Sí. ¿Esa es la reunión de etapa aquí en el diario? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si habría, si la política, yo creo que el Estado tiene mucho dinero como para erradicar el hambre. No usar el hambre de la gente, ¿no? En el sentido de que yo te doy, pero si vos me das algo a cambio. Y nosotros, la gente pobre, tenemos mucho que darle al político. Los votos, que es sumamente importante. Yo siempre digo, un político tiene que respetar a la gente pobre porque ellos están arriba por nosotros. Vos tenés un costado algo combativo. ¿Por qué, cómo y por qué te peleaste con Guillermo Moreno? Una que yo digo, siempre la persona que me retó y me haría callar siempre ha sido mi padre y mi madre. Y otra persona no me retaría y jamás lo permitiría. Y él me quiso retar. Y yo no se lo voy a permitir a nadie. Y menos, ¿sabe de quién permitiría? La pelea fue porque vos cuestionabas el índice de precios. Y siempre lo voy a cuestionar porque la mentira es cosa grande. Aún siguen mintiendo en el INED que no hay hambre, que hay un 5%, cuando no tendríamos que ni comparar con Alemania, tenemos que mirar. ¿Crees que eso es una mentira? ¿Que decir que la pobreza hoy es del 5% es mentira? Es una mentira que no tienen cara. Yo creo que tendrían que salir un poquito, caminar, pasar la General Paz para el otro lado, pasar la Richeri para el otro lado y ver a la gente que necesita. No necesitan ir a recorrer las provincias y prometerle algo que no van a cumplir. Tienen que cumplir con lo que prometen y no mentirle a la gente que no hay hambre. Cuando la gente... Hay muchísima, pero muchísima hambre. Hay hambre, hay mucha hambre. ¿Qué soñás para los piletones? ¿Qué sueño para los piletones? Sueño que se convierta en barrio. Quiero que las villas se conviertan en barrio. Yo creo que eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando los punteros políticos piensen que sí se puede. Eso yo creo que, por ejemplo, en los piletones se está convirtiendo en barrio porque no hay punteros políticos. Y la que había, yo creo que lo han dejado atrás, ¿no? Y eso es muy importante, que la gente y los políticos piensen que sí se puede hacer cosas sin prometer nada. Nosotros, por ejemplo, cuando a mí me vienen a prometer algo, yo le digo, bueno, hagan. Y después hablemos. Y para terminar, nosotros siempre terminamos este segmento pidiéndole al entrevistado que nos deje una frase que considere valiosa. Una frase que nos puedas dejar, Margarita. Hace rato lo había pensado una frase, pero se me fue. Yo la verdad, una frase y un sueño, yo creo que es un sueño de muchos argentinos, ¿no es cierto? Que no existan los comedores, que exista trabajo digno. Y yo siempre digo que no tengo que pensar qué les voy a dar. Yo creo que la gente tiene que pensar qué es lo que quiere comer. No es una frase, es un deseo. Muchísimas gracias, Margarita. Así pasó por Conversaciones Margarita Barrientos. Nos vemos la próxima con otra historia que nos inspire.